Madonna. Vida y carrera. 1988 hasta 1991. Like a Prayer, Dick Tracy y Truth or Dare. Debutó en Broadway en la producción de Speed the Plow en el Teatro Royal de mayo a agosto de 1988. Según Associated Press, Madonna presentó una denuncia por agresión contra Penn tras un supuesto incidente en su casa de Malibú durante el fin de semana de Año Nuevo. Madonna solicitó el divorcio el 5 de enero de 1989 y a la semana siguiente pidió que no se presentaran cargos penales. En enero de 1989, Madonna firmó un contrato de patrocinio con el fabricante de refrescos Pepsi. En un anuncio de Pepsi, estrenó Like a Prayer, el sencillo principal y la canción principal de su cuarto álbum de estudio. En el video musical aparecían símbolos católicos como los estigmas y la quema de la cruz y un sueño de hacer el amor con un santo, lo que llevó al Vaticano a condenar el video. Los grupos religiosos intentaron prohibir el anuncio y boicotear los productos de Pepsi. Pepsi revocó el anuncio y canceló su contrato de patrocinio. Like a Prayer encabezó las listas de éxitos en muchos países, convirtiéndose en su séptimo número 1 en el Hot 100. Madonna coescribió y coprodujo el álbum Like a Prayer con Patrick Leonard, Stephen Bray y Prince. El crítico musical J.D. Considine de Rolling Stone lo elogió como lo más cercano al arte que puede tener la música pop. Una prueba no solo de que Madonna debe ser tomada en serio como artista, sino de que la suya es una de las voces más convincentes de los años 80. Like a Prayer alcanzó el número 1 en el Billboard 200 y vendió 15 millones de copias en todo el mundo. Otros sencillos de éxito del álbum fueron Express Yourself y Cherish, que alcanzaron el número 2 en Estados Unidos, así como Dear Jessie, que ocupó el 5º puesto en el Reino Unido, y Keep It Together, que ocupó el 10º puesto en Estados Unidos. A finales de los años 80, Madonna fue nombrada Artista de la Década por MTV, Billboard y la revista Musician. Madonna interpretó a Breathless Mahoney en la película Dick Tracy de 1990 con Warren Beatty en el papel principal. La película fue número 1 en la taquilla estadounidense durante 2 semanas y Madonna recibió una nominación al premio Saturn a la mejor actriz. Para acompañar la película, lanzó el álbum de la banda sonora I'm Breathless, que incluía canciones inspiradas en la ambientación de la película en los años 30. También incluía la canción número 1 en Estados Unidos, Vogue y Sooner or Later. Durante el rodaje de la película, Madonna comenzó una relación con Beatty, que se disolvió poco después del estreno. En abril de 1990, Madonna comenzó su gira Blonde Ambition World Tour, que finalizó en agosto. Rolling Stone la calificó de extravagancia elaboradamente coreografiada y sexualmente provocativa y la proclamó la mejor gira de 1990. La gira generó una fuerte reacción negativa por parte de grupos religiosos por su interpretación de Like a Virgin, durante la cual 2 bailarines masculinos acariciaban su cuerpo antes de que ella simulara una masturbación. En respuesta, Madonna dijo: "La gira no hiere en absoluto los sentimientos de nadie. Es para abrir las mentes y hacer que vean la sexualidad de una manera diferente". La grabación en directo de la gira le valió a Madonna su primer premio Grammy en la categoría de Mejor Video Musical de larga duración. The Immaculate Collection, el primer álbum recopilatorio de grandes éxitos de Madonna, se publicó en noviembre de 1990. El álbum fue certificado como diamante por la RIAA y vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el álbum recopilatorio más vendido de la historia por un artista en solitario. Justify My Love alcanzó el número 1 en Estados Unidos, convirtiéndose en su 9º número 1. Su entonces novio, el modelo Tony Ward, coprotagonizó el video musical, que incluía escenas de sadomasoquismo, bondage, besos entre personas del mismo sexo y breves desnudos. El video se consideró demasiado explícito desde el punto de vista sexual para la MTV y fue prohibido por la cadena. Su primera película documental, Truth or Dare, conocida como En la cama con Madonna fuera de Norteamérica, se estrenó en mayo de 1991 y narraba su gira Blonde Ambition World Tour y se convirtió en el documental más taquillero de todos los tiempos, superado 11 años después por Bowling for Columbine de Michael Moore. Si este video te gustó, dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita.
Wikidona, la primera Madonapedia en español de YouTube. Hasta el próximo video.